Vaya noticia que anuncia el gobierno de los Estados Unidos y que claro que necesariamente pues nos tiene a todos pues con los pelos parados. También pues esta cancelación del dictamen para declarar pues como un peligro para la humanidad el efecto invernadero. ¿Qué decía al respecto sobre esta cancelación que está ya anunciando el presidente de los Estados Unidos a través de su vocera y que firmará decreto, este dictamen el día de mañana? Así ¿Cuáles es, son? pues este decreto que viene desde el 2009 se llama un finding de peligro, digamos, endangerment finding, y se le llama así porque efectivamente primero se hizo un estudio científico ordenado por la Suprema Corte para determinar si efectivamente se podría considerar un peligro para la salud pública los gases de efecto invernadero, particularmente el metano, el dióxido de carbono, pero también los clorofluorocarbonos, que son gravísimos. Y esto fue a partir de un juicio que entabló Massachusetts contra el gobierno de los Estados Unidos, diciendo que se tendría que considerar pues estos gases como digamos, como una amenaza para la salud pública en los Estados Unidos. Entonces, lo que ocurre es que la Suprema Corte de Justicia, en el 2007 ocurrió esto, ordena a la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, a que haga a través de universidades y de institutos de investigación una investigación sobre si efectivamente estos gases resultan nocivos para la salud pública, los gases de efecto invernadero como tales. O sea, lo que se está implicando es que efectivamente el cambio climático se considera por supuesto, nocivo para la salud pública en los Estados Unidos. Entonces, esto, digamos, lo obliga la Suprema Corte de Justicia, lo instrumenta a través de este finding, de este, digamos, descubrimiento, por decirlo de alguna manera, por traducirlo de alguna manera, y se convierte en una ley que entonces se traduce inmediatamente en estándares más estrictos, por ejemplo, para la movilidad, para todo el transporte, sobre todo el transporte privado, pero también mucho el transporte de carga. Para todo el transporte se convierte en una obligación el tener medidas para reducir las emisiones de estos gases. Y también en la industria, no solo son estos dos, el metano y el dióxido de carbono, sino también otros, como decía, los clorofluorocarbonos, que son importantísimos. Entonces eh, se establecen topes, se establecen restricciones, se establecen medidas, se establecen principios. Y a raíz de ahí, bueno, pues viene una modificación tecnológica. Los motores tienen que sufrir, o sea, sufre y la industria automotriz y también la industria petrolera, el fracking, y se llevan a cabo modificaciones en la tecnología para poder cumplir con estas pues obligaciones ambientales. Sería algo parecido a lo que en México conocemos como la verificación o el hoy no circula, ese tipo de cosas, pero aplicado pues desde la industria en todos los niveles. Entonces el hecho de que ahora pues, está anunciando la Casa Blanca a través de la vocera esta Lewitt, eh, que a partir del día de mañana, jueves, la Casa Blanca junto con la Agencia de Protección Ambiental anunciarán que se deroga, que se elimina esta disposición, pues de inmediato tiene implicaciones para todo, digamos, es el instrumento, digamos, efectivo, operativo, instrumental que permite llevar a cabo la política climática en los Estados Unidos, ponerle restricciones al transporte, ponerle restricciones a la industria petrolera, al fracking, en términos de esos gases. Entonces, obviamente, pues ya los Estados Unidos, el presidente Trump se salió de todos los acuerdos internacionales que podrían tener con cambio climático, se salió del Acuerdo de París, se salió de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, se sale de todos los instrumentos que podrían y deja de financiarlos, pero ahora da un paso más adelante, libera, por decir así, una forma de ver esta medida es que simplemente ya los gases de efecto invernadero no existen en los Estados Unidos, no importan, no existen en la legislación, no existen como un instrumento de regulación, no importa, nadie los va a medir,
nadie los va a considerar, digamos, nocivos, ¿no? Es gravísimo porque todo esto va a tener implicaciones, así como tuvo implicaciones para poner medidas a este tipo de gases, pues de inmediato, pues es un mensaje directo, es un mensaje, más que un mensaje, es un regalo para toda la industria fósil, para toda la industria del fracking, para toda la industria, digamos, automotriz de las grandes camionetas, las SUV, las pick-ups, los autos de 8 o 12 cilindros, todos esos que tenían alguna restricción, se las quitan. Y eso también va a tener implicaciones sobre el financiamiento climático, si había algún interés en canalizar recursos financieros para energías renovables por el costo que tenía cumplir con las regulaciones ambientales. Todo este financiamiento también, o no sé si todo, pero una parte de este financiamiento también queda, digamos, no tiene ya un sentido económico estricto, que era lo que tenía, ¿no? Todos los filtros, todos los programas de investigación, todo lo que se podría estar de alguna manera invirtiendo, canalizando, investigando, obligando, regulando para reducir los gases de efecto invernadero, de un plumazo a partir del día de mañana en Estados Unidos va a quedar eliminado. Ahora, hace ratito estábamos platicando de cómo es que México está absolutamente sujeto, y no de ahora, históricamente a este imperialismo, a esta relación tan desigual que tenemos con los Estados Unidos, que viola o que pone en duda fuertemente todo el tiempo nuestra soberanía para tomar decisiones como enviar ayuda humanitaria y petróleo a Cuba. Pues también en eso se expresa muy claramente, porque nosotros ahora sabemos en este momento que prácticamente más de casi el 70% de la electricidad que nosotros consumimos, de la energía eléctrica, se produce por un gas que viene de Texas, de la cuenca pérmica, de estas cuencas del fracking de los Estados Unidos. En general es gas que viene de Norteamérica. Y ahora, y también sabemos que el metano pues es en este momento considerado el peor enemigo del clima, o sea, el peor gas que tiene implicaciones inmediatas sobre el cambio climático. Y también sabemos, por otro lado, que el fracking y toda la industria del gas son los que lo producen. Entonces, cuando se quita esta relación, esta restricción, esta regulación sobre los gases de efecto invernadero en los Estados Unidos, pues en México esto va a ser inmediato, es inmediato. O sea, ese gas que de alguna manera tenía alguna regulación en su fuente, que son los Estados Unidos, ya no la tiene, ya no la tendrá a partir de mañana. Y dada este gran esfuerzo, parece que ahora estamos absolutamente, somos los champions de estar integrados con los Estados Unidos y de ser una región económica poderosa a nivel mundial y ser México con Estados Unidos y Canadá esa región. Antes lo veíamos más como una especie de, pues digamos, de destino imposible de evitar. Ahora parece que lo estamos viendo como lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Un tratado de libre comercio y una integración con América del Norte como nuestra gran, digamos, proeza, o como nuestra gran demanda, no sé, como nuestra bandera. Yo creo que no es así, pero en ese mismo contexto, México se vuelve pues exactamente igual de, digamos, en términos de las emisiones, particularmente del gas, pues se fortalece esta complicidad de México con los Estados Unidos ante el mundo, quiero decir, ¿no? Y no es que yo cuestione, digamos, que México pudiera estarlo haciendo de otro modo. Creo que sí podríamos estar invirtiendo mucho más en energías limpias, pero todo esto que está tomando, estas decisiones que se están tomando en Estados Unidos en este momento, pues van a incidir también sobre la política mexicana, sobre la política pública, y no solo la energética directamente relacionada con el gas y el petróleo, pero también sobre la movilidad, porque hay que recordar que en esta industria integrada que estamos buscando fortalecer entre México y Estados Unidos, la industria automotriz particularmente, pues está regulada ambientalmente. O sea, si un motor se fabrica en México, o un catalizador o lo que sea, y la movilidad para los autobuses, de transporte público, etcétera, están reguladas en México, el hecho de que nuestro principal socio comercial las libere y sus plantas que están en México tampoco van a ser obligadas a tenerlo para entrar en los Estados Unidos, pues eso automáticamente va a repercutir que también la industria mexicana integrada a la industria norteamericana, no solo en el petróleo, sino también la industria automotriz y en general toda la industria, pues va a haber relajados sus estándares sobre los gases de efecto invernadero.
siendo Estados Unidos el segundo o realmente el principal responsable histórico de la crisis climática y ahora volviendo a retomar su delantera en esta responsabilidad histórica, pues México queda también ahí en este esfuerzo que estamos haciendo por mantenernos integrados. No cuestiono que haya, no pienso, es que no estoy diciendo que no estemos puestos en esa situación de hecho y que sea fácil salirse, pero el hecho es de que esto va a tener implicaciones también para la política pública mexicana en términos de combustibles, en términos de movilidad y en todos los términos industriales, ¿no? Entonces, bueno, sí es grave que Estados Unidos esté abandonando. Ahora, hay una cosa que hay que decir, está abandonando esta regulación del gobierno de los Estados Unidos a partir de un instrumento o de una agencia que es del gobierno federal, que es la Environment Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental, pero esto fue una resolución de la Suprema Corte, entonces va a ser litigado y es posible que no logren dar marcha atrás, porque eso ya no fue una decisión, si bien entró en vigor con el gobierno del presidente Barack Obama en 2009, fue resultado de un mandato de la Suprema Corte que concluyó que efectivamente los gases de efecto invernadero son muy nocivos para la salud. Para echarlo para atrás, pues el gobierno de Estados Unidos va a tener que demostrar que no es así, que los gases de efecto invernadero no son nocivos para la salud, y ahí se va a tener que enfrentar con todos los científicos con los que ya, pues a los que ya denostó, a los que ya corrió, a los que ya les quitó todos los presupuestos, todas las instituciones climáticas de Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues alguien va a tener que decidir si efectivamente, y la Corte va a tener que aceptar, digamos, esos estudios. Entonces, eso se resuelve mañana, bueno, así está anunciado, el día de mañana el presidente Trump sacará de la Agencia de Protección Ambiental a los gases de efecto invernadero como gases nocivos para la salud, pero eso enfrentará un juicio que tendrá que terminar en la Suprema Corte de los Estados Unidos, porque fue ahí donde se decidió. Esa es la situación, querida Violeta, querido Ernesto, y disculpen porque estoy en un lugar que hay un poquito de ruido, espero que se haya escuchado claramente el planteamiento. Muy, muy bien, se escuchó. Muchísimas gracias, querido Raúl, y gracias por tomar la llamada ahí en ese lugar. Raúl, hay un planteamiento, además, digo, que se une a esto que ya hemos escuchado de Donald Trump desde el mandato pasado de negar el cambio climático en este sentido negacionista, decir, pues esto es un engaño y es una estafa, así lo ha planteado. Pero a esto se suma también este planteamiento que hace el día de ayer en la conferencia de prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que señala que también la intención es ahorrar recursos, ¿no? Y, o sea, además de esto que tú planteas, bueno, ella dice, esta será la mayor acción desregulatoria, y la estoy citando, en la historia de Estados Unidos, y le ahorrará al pueblo estadounidense 1.3 billones de dólares. Eso es lo que ella está planteando también, o sea, lo están planteando también como un asunto, no solamente siguiendo esta línea negacionista, sino también de ahorro, ¿no? De ahorro a las finanzas del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, pues sabemos, como tú lo dices, de lograrse, para mí es una buena noticia esto que nos dices, que vendrá un juicio, no es una decisión ya final, pero de lograrse sería un golpe pues realmente fuerte, ¿no? Un golpe frente a las acciones climáticas, y sobre todo en el sentido, y con eso te damos la palabra, de lo que ha venido transcurriendo durante hace varios siglos. Y vamos aquí, nada más ponemos esta grafiquita en pantalla y te damos la palabra. Esta grafiquita que nos muestra, que ya estamos aquí viendo en pantalla, los países, ¿no?, que han emitido las mayores tasas de CO2 desde 1750 hasta el 2021, y vemos que casi el 25% de estas emisiones de CO2 lo ha hecho Estados Unidos. Entonces, pues, ¿cuál sería la reflexión que podríamos hacer? ¿Cuál sería de lograrse este cometido de Donald Trump? ¿Cuáles serían las implicaciones que tendríamos en términos de emisiones? Aquí nada más está el CO2, tú has señalado, y esta propuesta incluye varios gases de efecto invernadero, no nada más el CO2. Aquí presentamos solo el CO2. ¿Cuáles serían las implicaciones de lograrse pues, este cometido de Donald Trump?
Bueno, de la primera parte, del sentido de que van a ahorrar una cantidad impresionante de millones en español. Eh, Eso en realidad, eso es digamos, eso viene del ABC de la política climática. Eso se discutió muchísimo en los años 90, todo el tema de la internalización o la externalización de los costos ambientales. Eso es gravísimo, y fíjate qué importante que lo señalas, Violeta, el hecho de desconocer la internalización de los costos ambientales en los procesos industriales. Había sido un logro importantísimo. O sea, siempre sabemos, haz de cuenta que tu vecino te tira la basura enfrente de tu casa todos los días, y entonces tú vas y dices, oye, tienes que invertir dinero en comprar un basurero, o tener a alguien que, o tú mismo, y llevarlo a un depósito, y a él no le importa porque no le cuesta nada tirártelo enfrente, ¿no? O si le cuesta, yo lo veo, si le cuesta 10 pesos darle el bote a la basura al camión y mejor lo quema, se ahorra los 10 pesos, pero esos 10 pesos son un costo que tiene el producir esa basura. Eso es digamos, hay que internalizar. Eso es, digamos, del ABC del ambientalismo de los años 90. Tenemos que internalizar en los procesos los costos que esto tiene, porque pues siempre son las famosas externalidades ambientales. Una empresa produce un gas o una sustancia que está matando a todos los vecinos, y se tiene que hacer responsable, tiene que eliminarlo y tiene que pagar los costos que tuvo hospitalización o la restauración. Dar marcha atrás en eso, digamos, en ese principio de la internalización de los costos ambientales, es tal vez más grave que todo lo demás que habíamos platicado. Yo no lo había pensado, pero es importantísimo. Entonces, pues claro que se van a ahorrar. Es como salir a tirar la basura enfrente de tu casa o a la calle, en lugar de tener un camión que se la lleve, que es más barato, pues tiren la basura allá afuera, ¿no? Es exactamente lo mismo. O sea, a la industria, en lugar de decirle, oye, ya no puedes tirar tus residuos tóxicos al río, porque tienes que hacerte cargo de ellos, pues yo los voy a tirar y no voy a pagar nada. O sea, ese asunto de la internalización de los costos ambientales es fundamental. Y la otra parte de la responsabilidad de los 25%, esa gráfica se refiere a CO2 equivalente, que de alguna manera es una equivalencia entre todos los gases de efecto invernadero. Y efectivamente estoy viendo que Estados Unidos tiene el 25% directamente, pero mi punto, y ha sido desde que platicamos esto hace unos meses ya, es que las implicaciones que tiene esta política van más allá de ese 25%, porque otros países pues le siguen, digamos, esa corriente. Además, se elimina el financiamiento para investigación y para desarrollo tecnológico, no solo en los Estados Unidos, o para industrias limpias. Entonces, estas emisiones que van a subir, que están subiendo en los Estados Unidos claramente, van a seguir subiendo en los Estados Unidos porque es esta política que lo promueve muy activamente, pero además en el resto del mundo también está teniendo implicaciones de abandono de la política climática. Entonces, ese 25% lo podemos multiplicar por cualquier cantidad. La responsabilidad es muy grande. Yo en la mañana fui, pues a la mañanera, iba a preguntar algo, pero estuvieron a quienes yo les quería preguntar, que es la Secretaría de Energía, pero es que realmente no podemos transitar, o hay una imposibilidad estructural que nos impide salirnos de ese modelo fósil y entrar a un modelo de energías limpias. Yo creo que pues, es una cuestión, sí, de poder y de decisión política, pero digamos, regresando a la pregunta de las implicaciones, va a seguir creciendo. A mí no me cabe ninguna duda que en pocos años, sobre todo si prevalece esta decisión del día de mañana de Trump, pero en general desde hace un año que empezó esta política, vamos a ver cómo incrementan los gastos de efecto invernadero en Estados Unidos de manera exponencial, o digamos no de manera lineal, mucho más que lineal, pero además vamos a ver cómo esto influye en el resto del mundo. Entonces, sí, la crisis climática no solo la vamos a lograr enfrentar a tiempo, sino que estamos dando pasos atrás de manera pues muy acelerada. Pues Raúl Bennett, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, y para también ir cerrando, Raúl, ¿qué mensaje enviarle, por ejemplo, al gobierno de México? Y hoy que además tenías, entiendo que otro tema, pero no sé si lo vas a guardar y vas a insistir para seguir yendo en la mañanera, pero ¿con qué cerrarías
en una reflexión final, Raúl. Sí, pues fíjate que lo de la mañanera, yo realmente no pensé que fuera oportuno plantearlo ahí, porque quienes estaban eran las autoridades de salud platicando todo el tema de las vacunas y del sarampión y las implicaciones de esta política de los antivacunas que están muy relacionados con la ultraderecha. Pues no, como que no le veía yo mucho sentido cambiar tanto de tema. Ella siempre dice sobre el tema, pero yo lo que estoy buscando es sí plantear estas preguntas, ¿no? Realmente no nos queda otro remedio que ir por el fracking, realmente no nos queda otro remedio que seguir exportando el gas fósil de los Estados Unidos, realmente están equivocadas esos think tanks mundiales que nos señalan que una gran oportunidad desde el punto de vista económico para México es hacer una verdadera transición energética. Es realmente imposible cumplir con la ley y con la Constitución en México en términos climáticos, porque eso está obligado. Es realmente imposible cumplir con los mandatos o con, en este caso, los lineamientos del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia, que ya considera el tema del cambio climático un tema de derecho universal. ¿Realmente no podemos hacerlo? ¿O cuáles son las trabas? Esa es mi pregunta, y no creo que haya respuestas simples, y seguramente todas las respuestas tienen que ver con esta que tú siempre señalas, Ernesto, esta pesadilla que es tener a ese presidente y ese gobierno de vecinos o de lo que sea en este planeta. Pero no sé, no, las respuestas no, me doy cuenta que no son fáciles y no son obvias, pero esas son mis preguntas, ¿no? No podemos realmente avanzar hacia una transición energética justa, salir realmente de los combustibles fósiles. Esa siempre ha sido mi pregunta, Ernesto. Pues querido Raúl, te agradecemos muchísimo esta participación y queda pendiente tu asistencia a la mañanera. Estaremos ahí atentas y atentos, echándote muchas porras. Y en otro momento, ojalá y podamos también entablar una charla en torno a esta apuesta que ha anunciado también el gobierno cubano de estos 5,000 sistemas fotovoltaicos que han instalado ya con varias familias, y la apuesta que está haciendo el gobierno de Cuba por este tipo de energía, Raúl, y cómo podría México apoyar ya de manera específica en este sistema fotovoltaico cubano. Ahí me parece que podríamos como nación centrar la fuerza de lo que necesitamos enviar como ayuda humanitaria, además de todo esto que ya se ha estado enviando. Pero bueno, ya te estaremos buscando para este tema, que sabemos que tú también lo manejas muy bien. ¿Quieres decir algo, verdad? Un breve comentario sobre esto que me estás diciendo. Es que más bien nosotros tenemos mucho que aprender de la sustentabilidad de Cuba, ¿no? De su movilidad y de sus energías y de su agricultura campesina. Si bien están muy mal por el bloqueo, tienen mucho que enseñarnos en esos campos y en otros más, en medicina y en muchas otras cosas. No, más bien yo me refería, sí, por ejemplo, hemos aprendido mucho de la agricultura urbana, de muchísimas cuestiones de ellos y ellas, de la situación de educación, de salud, como tú bien lo dices, pero yo más bien me refería en este momento, en este periodo, en este bloqueo energético que está estrangulando al pueblo cubano, cómo ayudamos, apoyamos a fortalecer este sistema fotovoltaico, enviando algunos productos que a lo mejor puedan apoyar en esta apuesta que tiene el gobierno cubano. Eso es a lo que me refiero, insumos para fortalecerlos, eso en específico. Y de acuerdo sí, contigo, Violeta, totalmente. así es. Pues bueno, te agradecemos muchísimo, querido, fuerte abrazo, y estamos en contacto y en comunicación ahí desde la mañanera viéndote. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta pronto, Raúl. Gracias, gracias.